Buen día para todos. Damos continuidad a nuestra última unidad de aprendizaje, que es con método ASHTO 93 para el diseño de pavimentos rígidos. Como contenido vamos a tener primero tránsito, segundo confiabilidad, tercero desviación estándar, cuarto serviciabilidad, quinto categoría de la subrasante, sexto módulo elástico y módulo de rotura del concreto, séptimo coeficiente de drenaje en pavimentos. Octavo, coeficiente de transferencia de carga. Noveno, espesor de la losa de pavimento rígido. Décimo, elección de aceros de transferencia y amarre. Y undécimo, presentación de planos de detalles. Nuestro primer parámetro va a ser el tránsito, tal cual a como lo han venido calculando en las anteriores unidades de aprendizaje. El propósito de él es poder calcular el N8.2 toneladas, es decir, el número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas que circularán en el periodo de diseño de la estructura de pavimento. Para poder lograr esto, iniciamos con un aforo vehicular para calcular un tránsito promedio diario. Posterior a ello, calculamos un tránsito promedio diario semanal, es decir, los 7 días de la semana. Continuamos con el cálculo del error estándar de conteo diario, teniendo en cuenta cada uno de los tránsitos que circularon cada uno de los días de la semana. Tenemos ahora el rango de confiabilidad, que no es más que establecer el porcentaje de confiabilidad para poder determinar cuál va a ser el factor de distribución normal que va a tener este tipo de confiabilidad. Para el caso de un factor de distribución normal de menos 1.282, tenemos que es bajo un nivel de confianza del 90%. Continuamos con el cálculo de la corrección de ese tránsito promedio diario semanal y nos vamos con el rango superior en la corrección. Después de ello calculamos el factor camión, que no es más que la totalidad de los buses por el factor daño de bus, más el factor daño de la configuración de un tipo de camión por la totalidad de camiones de esa misma configuración. Recordemos de que si tenemos diferentes configuraciones, esta expresión se nos va a ampliar. Ese factor de daño, recordemos de que es el factor daño cargado dependiendo del tipo de vehículo que yo tenga en mi aforo vehicular. Todo esto sobre la totalidad de los buses más los camiones que circularon durante los 7 días de la semana. Tengo ahora el cálculo del factor de distribución por dirección, que no es más que tener en cuenta la configuración que tiene la vía a la cual yo le voy a realizar el diseño de la estructura de pavimento rígido. Si es una construcción nueva, en este caso de cual va a ser sobre un trazado nuevo de la vía, yo voy a tener en cuenta pues el número total de carriles que va a tener en ambas direcciones de acuerdo a mi diseño geométrico. Si es una vía ya existente, yo lo puedo corroborar en campo teniendo en cuenta pues la circulación de vehículos que están transitando sobre esa vía. Entonces, dependiendo de ese número total de carriles, determino cuál va a ser mi factor de distribución por dirección. Del mismo modo, también determino mi factor de distribución por carril. Recordemos de que ese factor de distribución por carril va a estar dado por unos rangos y finalmente el factor que yo voy a establecer va a ser el promedio de estos dos rangos. Una vez teniendo esos parámetros, puedo entrar a calcular el número de ejes equivalentes anual para este nivel de tránsito. Entonces tengo la corrección del TPDS por el rango superior por el porcentaje de vehículos comerciales, que es los camiones y los buses, con respecto a todo el tránsito que circuló durante los 7 días de la semana, mi factor direccional por carril o factor de distribución por dirección, por mi factor de distribución por carril, por mi factor camión y multiplicado por los 365 días del año. Una vez calculado este número de equivalentes anual, yo voy a establecer cuál va a ser mi tasa de crecimiento de acuerdo a ese número de equivalentes anual.
Tengo tres rangos de niveles de tránsito. El primer NT1, que son para ejes menores a 500.000, NT2 entre 500.000 a 5 millones y NT3 mayores a 5 millones de ejes equivalentes. En este caso tenemos solamente dos niveles de tránsito. Cuando estamos hablando de NT3, vamos a estar hablando también de tasas de crecimiento del 5%. Esa va a ser la tasa de crecimiento que yo tengo acá. Y para ese periodo como tal de proyección, este número de años cambiamos de 10 años, que es lo que trabajamos con pavimentos flexibles, y ahora va a ser 20 años para pavimentos rígidos. Ese es un primer cambio en esta variable del tránsito. Después de ello, yo puedo calcular también el número de ejes equivalentes acumulado por el método exponencial bajo la siguiente ecuación, o también puedo calcularlo por el método lineal, cualquiera de los tres casos anteriormente mencionados. Tengo adicional el tránsito atraído, que también va a estar comprendido en el rango entre el 5 al 25% de ese número de ejes equivalentes ya proyectado a los 20 años. Tengo el tránsito generado que me va a depender de la clasificación del proyecto donde yo voy a realizar mi diseño de estructura de pavimento y una población beneficiada. Con esos dos parámetros establezco cuál va a ser mi porcentaje de tránsito generado para este tipo de proyectos. Adicional, tengo el tránsito generado durante la construcción, que no es más que el número de volquetas por el factor daño cargado de ese tipo de volquetas y el tiempo de duración del proceso constructivo en días. Teniendo en cuenta esos cuatro tránsitos, puedo ya calcular el número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas, teniendo en cuenta el factor de corrección, que es el factor de distribución normal, en valor absoluto a partir del grado de confiabilidad o de certidumbre que yo le di para ese diseño de pavimento rígido. Entonces ya tengo de este modo calculado el primer parámetro, que es el tránsito. Como segundo tengo la confiabilidad, que es el mismo valor del 90%. En este caso tengo un factor de distribución normal de menos 1.282. Como tercer parámetro tengo la desviación estándar, que si lo comparamos al diseño de pavimentos flexibles, para este caso va a cambiar. Nos vamos a ubicar es en la columna del rígido sobre una construcción nueva, es decir, vamos a tener una desviación estándar de 0.35. Pasamos de 0.45 en flexible y ahora nos vamos con 0.35 para el diseño de pavimento rígido. Esa es otra variable también a considerar y que cambia con respecto al pavimento flexible. Tengo también la serviciabilidad. Del mismo modo calculo la diferencia de índice de servicio o pérdida de serviciabilidad. Esta serviciabilidad inicial también me va a variar. ¿Por qué? Porque en asfaltos estábamos hablando de 4.2 como inicial, pero ahora para concretos vamos a hablar es de 4.5. Mi serviciabilidad final va a estar comprendida entre 1.5 a 2.5. Y recordemos de que entre mayor sea mi serviciabilidad final, mayor va a ser mi espesor en losa de pavimento. ¿Sí? En ese caso, pues de pavimento rígido. Entonces, si toman serviciabilidad final como 2.5, la pérdida de serviciabilidad va a ser de 2. Y por ende ya saben de que al momento de calcular el espesor de la losa de pavimento mediante esta metodología Ashton, se les va a incrementar unos cuantos centímetros en ese espesor de losa. Este es también otro parámetro que entra a cambiar en comparación del flexible versus el rígido. Ahora tengo categoría de subrasante. Yo tengo en este momento cuatro categorías de subrasante. Dice entonces a partir de ese porcentaje CBR necesito clasificar y necesito determinar cómo va a ser ese comportamiento de subrasante. Recordemos de que yo puedo generar soportes
de losa de pavimento o de concreto hidráulico bajo tres criterios: sobre la subrasante natural, sobre una base granular o sobre una base estabilizada con cemento, o más conocidos como MGTC. ¿Listo? Para yo poder garantizar el comportamiento de la losa de pavimento que me va a estar soportada sobre la subrasante, necesito también garantizar que ese comportamiento de subrasante sea bueno y muy bueno. En este caso estoy hablando de CBRs mayores al 5% y también mayores al 10%. Si yo garantizo esto, puedo soportar mi losa de pavimento muy fácilmente sobre este nivel de subrasante. ¿Cuándo no lo puedo hacer? Cuando yo ya en mi subrasante no garantizo propiedades físico-mecánicas adecuadas para esa subrasante. Entonces, cuando las subrasantes son eh, susceptibles a grandes deformaciones y demás, yo lo que opto como tal es soportarlas bien sea sobre una base granular o sobre una base estabilizada con cemento. Cualquiera de las dos puedo utilizar, pero el espesor tiene que ser mayor o igual a 15 centímetros. Es lo mínimo que yo puedo utilizar como espesor. Y de ahí garantizo de que mi losa de concreto hidráulico pues no va a sufrir eh, fallos a largo plazo o a corto plazo. Tenemos módulo de reacción K en la subrasante. Como se los expliqué en el video pasado, en el método INVIAS 2008, yo necesito primero calcular un módulo de reacción de subrasante, ¿sí? Teniendo en cuenta un porcentaje de CBR para esa primera correlación geotécnica es para CBRs menores al 10% y las unidades vienen dadas en megapascales por cada metro de formación en subrasante. Ese es el ensayo de placa, como se los expliqué en el video pasado. Y esta otra correlación eh, geotécnica es para CBRs mayores o iguales al 10%. Este valor del CBR es en valor numérico. Es decir, si ustedes tienen CBRs, por ejemplo, del 7,3% en subrasante, el módulo de reacción K va a ser 2,55 más 52,5 por el logaritmo de 7,3. Listo, únicamente el valor numérico. No tengan en cuenta el porcentaje. Y las unidades de ese módulo de reacción ya van a estar dadas en megapascales por cada metro de formación. También yo tengo otras correlaciones. Esas otras correlaciones están dadas en unidades de kilogramo por centímetro cuadrado sobre cada centímetro de formación unitaria. Que si hacemos regla de extremos y medios, me va a quedar en kilogramo por cada centímetro cúbico. Pero en realidad esto viene dado en kilogramo sobre centímetro cuadrado, que va a ser como tal el esfuerzo que yo necesito aplicarle para que se me produzca una deformación en centímetros dada en subrasante. Entonces, para ese tipo de correlaciones geotécnicas, tengan muy en cuenta las unidades de las cuales ustedes van a trabajar. Como recomendación, les puedo dar de que empecemos a trabajar con megapascales por cada metro de formación. Esto porque en la ecuación del cálculo del espesor de losa de pavimento, las unidades como tal o los valores que yo voy a ingresar en cada una de esas variables van a estar dadas también en unidades de megapascales. Entonces, inicialmente, pues podemos seguir trabajando ya directamente bajo estas correlaciones geotécnicas dadas en esas unidades de megapascales por cada metro de formación. Una vez yo calculo este módulo de reacción de su rasante, ese va a ser mi primer cálculo de módulo de reacción. Es decir, ese no va a ser mi módulo de reacción final que yo voy a utilizar en la ecuación para el cálculo del espesor de la losa de pavimento. Ese valor va a ser únicamente uno de esos valores que puede estar comprendido en estos rangos. Entonces, de acuerdo a la tabla 2-15 y 2-16, cada una tiene valores diferentes. ¿Por qué? Porque esta tabla
2-15 es cuando yo ya establezco de que mi losa de pavimento va a estar soportada sobre una base granular de mínimo 15 centímetros. Y esta tabla que yo tengo acá abajo es cuando yo quiero soportar mi losa de concreto hidráulico sobre una base estabilizada con cemento. Supongamos de que tenemos una losa de concreto hidráulico que la cual la vamos a soportar sobre una base granular. Entonces, tengo en cuenta el valor K subrasante que yo calculé bajo la correlación geotécnica. Entonces puede estar comprendida entre 20-40, puede estar comprendida entre 40-60, 60-80. Si está comprendida en cada uno de esos rangos, yo necesito realizar una interpolación para poder calcular cuál va a ser mi valor final K para ese módulo de reacción y el cual yo voy a utilizar en mi cálculo de espesor de losa de pavimento. Entonces, si yo tengo un valor K de subrasante, es decir, un módulo de reacción K soportada para una base granular inicial de 25.2 megapascales por cada metro cuadrado, necesito yo calcular cuál va a ser mi módulo de reacción final de de esa subrasante. ¿Sí? Es decir, va a estar comprendida en medio de estos rangos, por ende necesito realizar una interpolación. ¿Por qué en este rango de acá? Porque yo voy a soportar mi base granular sobre una capa de 150 milímetros, es decir, 15 centímetros. Por ende necesito ubicarme es en esta columna de acá. Entonces, para casos que no les den exactamente iguales a estos valores, se realiza una interpolación. En el caso que de inferior, normalmente no da inferior, pero si da inferior se toma como mínimo el valor como tal de 26 megapascales por cada metro de formación. En el caso de que el módulo de reacción de su rasante inicial, cuando yo lo calculé por las correlaciones geotécnicas, fuese inferior a 20 megapascales por metro cuadrado. Del mismo modo se analiza la tabla 2-16 cuando yo establezco que en vez de base granular como un proceso constructivo, yo voy a utilizar es una base estabilizada con cemento. Se analiza del mismo modo. Entonces, con ese valor final del módulo de reacción de la subrasante, ese yo lo voy a tener en cuenta para poderlo ingresar en mi ecuación de cálculo de espesor. Ahora yo tengo módulo elástico y módulo de rotura del concreto. Entonces iniciamos con el módulo elástico. Entonces, el módulo de elasticidad de un material es la relación entre el esfuerzo al cual está sometido el material y su deformación unitaria. Entonces, ¿cómo puedo calcular yo ese módulo de elasticidad? Recordemos de lo que vimos en el primer corte, del cual yo tengo la siguiente gráfica bajo un material. ¿Sí? Yo aquí tengo la tensión y aquí tengo una deformación. Entonces, durante todo este rango lineal, yo encuentro algo que se llama la elasticidad. Y por acá voy a tener un punto 1, del cual va a ser el límite de elasticidad de ese tipo de material. Voy a tener un punto 2 que va a ser una deformación permanente, es decir, ya ese material no va a recobrar a su estado inicial. Esta parte va a ser una línea recta, paso un tramo 2 que va a ser una deformación permanente y finalizo con un punto como tal de ruptura de ese tipo de material. Ese módulo elástico yo lo puedo calcular en ese rango como tal de esa pendiente de esa gráfica. Entonces yo tengo la siguiente correlación para calcular ese módulo elástico. El módulo elástico va a ser 57.000 por la raíz de la resistencia a la compresión que yo voy a tener de ese tipo de concreto que yo voy a utilizar. Esa resistencia, ese F'C, resistencia a la compresión, va a estar dada en unidades de PSI cuando yo quiera utilizar esta correlación. De ese modo yo calculo el módulo elástico del concreto. Ahora, para el módulo de rotura del concreto, yo lo puedo calcular bajo la siguiente expresión, teniendo en cuenta una resistencia a la compresión que yo vaya a utilizar para mi diseño. Entonces, una de las dos maneras que podemos calcular o podemos determinar ese módulo de rotura es, bien sea con el ensayo de la viga, que lo vimos también en clase, una viga de la cual
va a estar apoyada y resulta que esa viga yo le voy a aplicar las dos cargas a los tercios de cada una de ellas. De este caso yo puedo calcular ese módulo de rotura que va a tener ese tipo de concreto. Ahora bien, ¿qué es el módulo de rotura? El módulo de rotura no es más que un parámetro para medir la capacidad del concreto para resistir tensiones a flexión antes de que se produzca como tal la falla. Entonces aquí yo voy a obtener una serie de tensiones también que van a determinar ese módulo de rotura. Y el otro caso es cuando yo ya tengo bajo mis tres niveles de tránsito, NT1, NT2 o NT3. ¿Sí? Es decir, mi N de 8,2 toneladas, necesito revisar en cuál categoría me va a clasificar y así yo también sé cuál va a ser ese módulo de rotura del concreto. Para NT1, en unidades de megapascales, yo voy a tener que es de 3,8. Para NT2, también en unidades de megapascales, sé que es de 4,0. Y para NT3, también en unidades de megapascales, va a ser de 4,2. ¿Existen casos donde yo puedo utilizar 4,5 para NT3? Sí, sí lo puedo utilizar. No hay ningún inconveniente en poderlo utilizar. Claramente me va a proporcionar mayor resistencia y para el cálculo del espesor de mi losa de pavimento, pues también me va a aumentar este espesor. Pero lo puedo utilizar también para el tipo de casos de NT3. Y aquí tenemos también unos factores de conversión a tener en cuenta. Que un PSI equivale a 0,0069 megapascales y un kilogramo por centímetro cuadrado equivale a 0,0981 megapascales. Si yo voy a calcular el módulo de rotura bajo la siguiente expresión, esta resistencia como tal a la compresión debe estar dada en kilogramos sobre centímetro cuadrado para yo poder calcular ese módulo de rotura si yo quiero utilizar esta expresión de acá. Si no, pues yo ya muevo con el número de ejes equivalentes de 8,2 toneladas bajo los tres niveles de tránsito donde me haya clasificado, así determino mi módulo de rotura en unidades de megapascales. Entonces esos dos parámetros son fundamentales también para calcular el espesor de mi losa de pavimento. Entonces acá, como se los mencionaba, módulo de rotura a los 28 días como mínimo que yo debo garantizar bajo los tres niveles de tránsito. Y en esta tabla 3-4 es la del INVIAS del 2008, del Manual de Diseño de Pavimentos en concreto para vías con bajos, medios y altos volúmenes de tránsito. Esas unidades están dadas en kilogramos sobre centímetro cuadrado y esta tabla superior es la tabla 500-8 de las especificaciones generales de construcción de carreteras. Entonces, pues, las unidades, recordemos de que desde el módulo de reacción de subrasante yo ya estoy trabajando en unidades de megapascales por cada metro de formación. En los módulos tanto de elasticidad como el módulo de rotura también yo lo necesito trabajar en megapascales. ¿Por qué? Porque la expresión como tal para poder calcular el espesor de la losa de pavimento me va a dar en unidades de milímetros, es decir, voy a trabajar en unidades del sistema internacional. Continuamos con el coeficiente de drenaje en pavimentos. A diferencia de la nomenclatura del parámetro para diseño de pavimentos flexibles, en este caso para el diseño de pavimentos rígidos va a estar denotado con el nombre C sub D y se calcula también del mismo modo. Yo voy a tener como referencia que el C sub D, es decir, el coeficiente de drenaje para pavimentos rígidos, va a ser el número de días que llueve en el año, ¿sí? De la zona donde yo estoy elaborando como tal mi diseño de pavimento, donde yo quiero realizar ese diseño, sobre los 365 días del año por 100.
aquí me va a dar un valor. Ese valor yo lo necesito situar en esta tabla que tenemos a la derecha. Y tengo unas características del drenaje. Del mismo modo, necesito revisar cómo es la característica o cuál es esa evaluación cualitativa del tiempo que tarda el agua en ser evacuada de la vía. Entonces, para vías que ya están construidas y de las cuales usted le van a hacer un diseño nuevo, como ustedes ya hicieron también el estudio de tránsito, van a verificar o mediante encuestas, mediante preguntas hacia la comunidad, cuánto es el tiempo que tarda el agua en ser evacuada, ¿sí? Hacen como un promedio estimativo de una población y con eso determinan también cuál puede ser el tiempo del agua en ser evacuada. Si la vía que ustedes quieren diseñar es conocida por ustedes, queda en el barrio donde ustedes viven, en la localidad donde ustedes viven, pues les va a ser mucho más fácil poder determinar cuál es el tiempo que tarda el agua en ser evacuada. Entonces, teniendo esas características y teniendo en cuenta la relación del número de días que llueve en el año con respecto a los 365 días, pues vamos a clasificar y vamos a determinar cuál va a ser el porcentaje, el factor, perdón, el coeficiente de ese drenaje de pavimento, del mismo modo como se realiza en diseño de pavimentos flexibles. Coeficiente de transferencia de carga. Ese es un parámetro nuevo dentro de la ecuación para diseño de pavimentos rígidos. Y el coeficiente de transferencia de carga no es más que un parámetro empleado en el diseño de pavimentos rígidos que expresa la capacidad de la estructura como transmisora de cargas entre juntas y fisuras. Entonces, inicialmente tenemos que si la losa de pavimento que yo estoy diseñando está confinada lateralmente o no confinada lateralmente. Confinada lateralmente entendiéndose de que si esa losa de concreto va a tener bermas o va a estar confinada por andenes o por bordillos. Listo. Para casas de vías ya construidas, en campos pudieron evidenciar cómo está confinada ese tipo de vías. Y en el caso de que no sean vías que ya estén diseñadas, pues van a revisar el diseño geométrico. Si el diseño geométrico tiene bermas, automáticamente esa losa de concreto está confinada lateralmente. Si tiene bordillos y tiene andén, claramente también va a estar confinada. Y para ese caso vamos a tener juntas con pasadores. ¿Dónde se presentan estos pasadores? En las juntas transversales. Todas las juntas transversales van a tener pasadores que van a ser las de esas dovelas. Por ende, el coeficiente de transferencia J va a ser de 2,70, porque va a estar confinado lateralmente y va a tener pasadores. En el caso de que no esté confinado lateralmente, va a ser de 3,20. Entonces, con pasadores o sin pasadores. Listo. Esta es la expresión o la ecuación para yo poder calcular el espesor de la losa de concreto hidráulico o de pavimento rígido. Esta expresión de, por acá tenemos otra y por acá tenemos otra, es finalmente el espesor del cual yo necesito despejar de esta ecuación. ¿Cómo despejo yo esta ecuación? Se programa la memoria de Excel tal cual a como se programó con el número estructural. Solo que esa expresión, como podemos evidenciar, se nos amplía con toda esa expresión, pero se formula de ese mismo modo. Entonces, ¿dónde? El W sub 18 es el número de ejes equivalentes de 8,2 toneladas. El ZR es el factor de distribución normal. S sub 0 es la desviación estándar del espesor de la losa de pavimento rígido, que cuando se despeje de la ecuación va a estar dado en unidades de milímetros. Esta expresión puede variar. En otras literaturas no es 25,4, aquí tampoco es 25,4, este factor acá arriba cambia, esa expresión aquí también cambia, y eso se debe a las unidades de las cuales yo estoy trabajando, mis módulos de rotura, mi módulo de reacción caela subrasante y mi módulo de elasticidad del concreto. Entonces, en algunas expresiones aquí le va a aparecer 1 porque va a estar dado en pulgadas, pero en este caso, como estamos trabajando todo en sistema internacional, es decir, unidades de megapascales, de metros y demás, esto va a estar dado de 25,4, pero va a ser como tal en milímetros. Entonces, no va a ser aquí en otras expresiones, si lo encuentran en otras literaturas como 1, porque 1 representa desde sobre una pulgada, aquí lo vamos a encontrar es en milímetros. Por ende, el espesor de la losa de pavimento también me va a dar en esos milímetros.
Y como recomendación anterior, por eso les decía que todos los módulos los trabajemos en megapascales y el módulo de reacción de subrasante cuando yo utilice eh, la correlación geotécnica también sea en megapascales por cada metro de formación. Tengo acá mi pérdida de serviciabilidad o mi diferencia de índice de servicio. Acá tengo un P sub F que es mi pérdida, mi serviciabilidad final, es decir, la que yo utilicé para poder calcular mi pérdida de serviciabilidad. Aquí vuelvo a utilizar, pero únicamente mi serviciabilidad final. Como les mencionaba anteriormente, si ustedes toman como referencia los 2.5 de serviciabilidad final, la losa de pavimento se les va a ampliar unos centímetros más. Entonces, para que lo tengan en consideración, esta serviciabilidad final está entre 1.5 a 2.5. Tengo este M sub R, que es el módulo de rotura del concreto, a los 28 días y está dado en unidad de megapascales. Este C sub D es mi coeficiente de drenaje. Esta J es mi coeficiente de transferencia de carga en juntas. Este E sub C es módulo de elasticidad del concreto en megapascales. Y esta acá es el módulo de reacción de la subrasante megapascales por cada metro de deformación. Entonces, van a programar la memoria de cálculo para poder despejar esta variable acá, es decir, ese espesor de la losa de concreto. Una vez la despejen, ya ese valor les va a dar en milímetros. Entonces tienen esta parte de esta expresión y tienen como tarea poder calcular ese espesor. Estaré atento a cualquier duda que ustedes tengan. Una vez calculen este espesor de losa de pavimento, nos vamos para las recomendaciones que nos dice el INVIAS a utilizar en este tipo de aceros. Entonces, ¿cuáles van a ser los tipos de aceros que yo voy a utilizar tanto para transferencia de cargas como para las barras de anclajes y amarres? Pues lo vamos a ver a continuación. Es decir, los aceros que yo voy a utilizar para las juntas transversales y la junta longitudinal, o en este caso donde yo tenga varias juntas longitudinales, pues de las diferentes juntas longitudinales. Entonces, elección de aceros de transferencia y amarres. En esta imagen izquierda que tenemos las diferentes barras de amarre o de anclaje, es decir, las que van a unir las losas, cada una de las dos losas perpendicularmente a mi junta longitudinal. Y en mis juntas transversales yo voy a tener unas barras de transferencia. ¿Cuáles van a ser esas barras de transferencia? Cada una de estas barras lisas que yo tengo en mis dovelas. ¿Sí? Yo necesito saber cada cuánto va a irse para cada una de ellas. ¿Sí? Esto lo desconocemos, lo vamos a revisar. ¿Cuál va a ser el distanciamiento? Y adicional voy a revisar cuál va a ser ese diámetro a emplear. Entonces ya tengo la separación de cada una de ellas, el diámetro y adicional cuál va a ser la longitud de cada una de estas barras de transferencia, es decir, las dovelas que yo encuentro acá. Adicional a esta imagen podemos encontrar el espesor de la losa, las barras de amarre, las barras de transferencia, la base granular en este caso que está soportada a la losa de pavimento, un confinamiento lateral que es mediante bordillos, un texturizado que es lo que yo les comentaba a ustedes, que se realiza con ese rastrillo o en otros casos con escobón también. Entonces se genera ese tipo de texturizado en la losa de pavimento y unos cortes en las juntas longitudinal y las juntas transversales. Adicional, yo tengo el sello de juntas, que es cuando yo realizo el corte, y adicional le pongo el cordón de poliuretano y el sello para cada una de estas juntas. ¿Para qué me sirven los cortes de esto? Esto me permite a mí poder inducir como tal la falla para que se encuentre con mis dovelas y mis barras de amarre al momento de el tránsito como tal sobre esa losa de pavimento. Y aquí tengo una relación alto, ancho, longitud, es decir, una relación de esbeltez de modulación de cada una de estas losas. Y mi tipo de concreto bajo el módulo de rotura de diseño a partir de ese nivel de tránsito también. Entonces, esos son los componentes de el diseño de pavimentos rígidos. Entonces vamos a revisar esa primera tabla.
Esta primera tabla me va a ofrecer diferentes alternativas bajo los soportes donde yo puedo tener esta losa de concreto hidráulico. Entonces tenemos tres casos, sobre la subrasante, sobre una base granular o sobre una base estabilizada con cemento. Aquí podemos verificar que el espesor mínimo de capa granular, cualquiera de las dos alternativas que yo utilice como base granular o como base estabilizada con cemento, tiene que ser de 15 centímetros. Tengo una resistencia en kilogramos sobre centímetro cuadrado, es decir, bajo un módulo de rotura a los 28 días, dependiendo de mi nivel de tránsito que yo haya tenido en mi proyecto. Tengo un espesor de losa ya calculado mediante la ecuación anterior que pudimos evidenciar. Esa ecuación anterior, recordemos de que la podemos desarrollar mediante la función solver. Entonces, tal cual como calculamos el número estructural, tal cual la programan y despejan ese espesor de losa de pavimento. Tengo las barras de transferencia, recordemos que esas barras de transferencia son las de las dovelas, es decir, cada una de estas barras lisas que yo tengo en este caso. Las barras de amarre son las que yo tengo perpendicularmente a la junta longitudinal de mi losa de pavimento o mi junta de construcción. Entonces aquí me está diciendo cuál es el diámetro que yo voy a utilizar, cuál es la longitud de esa barra y el distanciamiento entre ejes que va a tener de barra a barra. Entonces las que yo voy a utilizar para las duelas, las que yo voy a utilizar para mi junta longitudinal. Entonces no se les olvide. Barras de transferencia, es decir, las dovelas. Y cuando yo pongo dovelas, cuando estoy hablando de juntas transversales. Y para las barras de amarre son para mis juntas longitudinales. Para cada uno me está dando especificaciones diferentes, tanto el diámetro de barra a emplear como la longitud de cada una de ellas y el distanciamiento que también voy a tener entre ejes de cada una de ellas. Esto es con base en esta tabla. Si yo quiero una especificación mayor por bien sea espesor de losa, yo tengo las siguientes dos tablas. Tengo una tabla que es la 6-1, recomendación para las barras de anclaje, es decir, mis barras de las juntas de construcción o mi junta longitudinal. Y la tabla 6-2, que es recomendaciones para la selección de los pasadores de carga, es decir, para mis dovelas o mis barras de transferencia. Para este caso, en la tabla 6-1 me voy con este apartado de acá abajo. En ese apartado de acá abajo yo tengo un espesor de losa mucho más específico que la anterior tabla que podemos ver acá en este caso. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la NSR10, yo necesito utilizar aceros con fluencia de mínimo 60.000 psi. Por ende, nos vamos a ir con esta tabla de acá abajo para las barras que van a ir perpendicularmente a mis juntas de construcción o mi junta longitudinal. Entonces tengo un espesor de losa en milímetros que puede ser 150 milímetros, 175, 200, 225 u 250 milímetros. Tengo tres selecciones de barra, de 3 octavos de pulgada, de media pulgada y de 5 octavos. La elección de cada una de ellas es a criterio de cada uno de los diseñadores. Sí, eso también depende de los costos, de la disponibilidad de materiales y demás. Una vez seleccionada ese tipo de diseños, pues se sugiere que no se cambie ese tipo de barras en el proceso constructivo. Por eso se debe garantizar la disponibilidad de cada uno de estos aceros. Se elige uno de los tres. Por ejemplo, si nos vamos con barras de 3 octavos de pulgada, entonces cada barrita va a tener una longitud de 0.65 metros, es decir, 65 centímetros. ¿Cuál va a ser esa barrita? Supongamos, tenemos la losa
Ahora borramos esta línea de acá que quedó un poco torcida. Y esas barras de anclaje van a ser las barras que yo voy a tener a lo largo de la junta longitudinal, es decir, mi junta de construcción. Entonces por acá yo voy a tener la barra, llega al centro y se traslada hacia la proyección como tal de la otra losa que yo tengo. Entonces aquí me dice que la longitud de ellas, por ejemplo, para el caso de 3 octavos, va a ser de 65 centímetros. Entonces, esta barrita, voy a ponerla aquí de otro color, esta barrita de acá va a tener 65 centímetros. Entonces, si esa barra va a tener 65 centímetros, ¿cuánto yo debo dejar embebido en la losa que voy a vaciar y en la losa que va a tener de proyección? Resulta que ahí yo necesito revisar la mitad de ella. Es decir, la mitad de acá va a ir para esta losa y la otra mitad va a ir para el restante de la otra losa. Es decir, 65 centímetros dividido entre 2 sería 32,5 centímetros. Entonces, 32,5 centímetros desde mi junta longitudinal hacia adentro va a tener 32,5 y el restante 32,5 pues va a ir para mi proyección de la otra losa que yo no voy a vaciar. Eso va a depender mucho del proceso constructivo, ¿sí? ¿De qué va a depender? Porque yo aquí esta losa la puedo vaciar, si en este caso que son dos carriles, por carril, un carril por día, ¿sí? O puedo generarlo ya una vez teniendo en cuenta esa relación de esbeltez, ¿sí? Entonces, ya tengo una serie de proyecciones como tal de esas modulaciones, entonces yo puedo generar el vaciado de la siguiente manera. Puedo empezar con esta, luego continúo con esta, luego continúo con la posterior y así sucesivamente voy a generando un tipo de vaciado ajedrez. O si no, yo puedo generar vaciados completos por cada uno de los carriles. No hay ningún inconveniente. Entonces, volviendo a lo que estábamos revisando, tenemos 65 centímetros de longitud de esta barra que va a tener acá. ¿Y cuál va a ser la separación entre cada una de ellas? Eso va a depender del ancho del carril. Entonces, para carriles de 3,05 metros, me dice que cada barra tiene que ir a 1,20 metros. Entonces, cada 1,20 metros yo necesito colocar cada barrita. Entonces, acá, de esta a esta, para este caso del ejemplo, es cada 1,20 metros, perdón, a 1,20 metros o 120 centímetros. Aquí como podemos darnos cuenta, ellos van en múltiplos de cada 5 en 5. Entonces, cuando ustedes estén haciendo relación de esbeltez, no vayan a dar relaciones de esbeltez eh, sin múltiplos de 5. Por ejemplo, 2,22, 2,27. No, pues 2,20 o 2,25 o 2,30. ¿Sí? Porque constructivamente ese es un gallo poder garantizar esa tercera cifra decimal. ¿Sí? Entonces procuren siempre tener múltiplos de 5 y aquí podemos ver también que todos están a múltiplos de 5. Por ejemplo, 1,20, 1,10, 1, 1,05, 0,95, 0,85, 0,75. Esto por la parte constructiva que se debe realizar. Entonces, procuren también de que esa relación de esbeltez cuando ustedes la estén calculando, que es la relación de longitud con respecto al ancho del carril de toda la vía, pues sean múltiples de 5. De esta manera ustedes van construyendo el plano de detalles que va a tener cada uno de esos aceros. Entonces ya revisamos los aceros que yo voy a utilizar para esta junta de construcción o la junta longitudinal. Recordemos de que ella va perpendicularmente.
El distanciamiento entre la parte superior y la parte inferior, pues ella tiene que ir ubicada a H medios, es decir, ¿cuál va a ser H? El espesor de la losa de pavimento. ¿Sí? Entonces, en este caso, que para el ejemplo que dijimos que era 65 centímetros, cada una de 1,20 metros de separación cada una de ellas, estoy hablando de espesores de losa de 15 centímetros. Es decir, la ubicación de cada una de estas barras en el centro de la losa, pues tiene que ir a 7,5 centímetros, medido desde abajo, pues hacia arriba, o en este caso que tengan el nivel desde arriba, pues desde arriba hacia abajo. De esa manera va a quedar posicionada cada una de estas barras. Y para la tabla de 6-2 son para los pasadores de carga, es decir, para las barras lisas que va a tener cada una de estas dovelas, más conocidas como pasadores de carga o barras de transferencia. Del mismo modo, ya teniendo en cuenta el espesor de la losa de pavimento, lo reviso en qué rango está de estos espesores y a partir de cada uno de estos rangos me está diciendo utilice un diámetro de pasador de 5 octavos. Recordemos de que esos pasadores también son lisos. Lo único es que no va liso son esos soportes que yo tengo acá. Entonces, esas barras de transferencia o pasadores son cada una de estas barras lisas que yo tengo. Y también, aquí como estamos viendo, no sabíamos a qué separación iba cada una de ellas, cuál va a ser la longitud y el diámetro de ellas. Entonces, ¿qué me determina esto? La tabla 6-2 me está diciendo el diámetro del pasador, es decir, el diámetro que yo necesito utilizar de esa barra lisa, la longitud de cada una de ellas y la separación entre centros de cada una de ellas. Eso me va a depender del rango donde yo tenga mi cálculo de espesor de losa de pavimento. Con eso yo también puedo ir armando mi plano de detalles. Y finalizamos con la presentación de planos de detalles. Entonces aquí yo tengo mi espesor de losa de pavimento, mi modulación como tal de mi junta longitudinal, mi junta transversal, cada una de estas barras de anclaje o de amarre. Aquí yo necesito especificar de acuerdo al detalle. Si yo quiero generar un detalle por ancho de calzada o si yo quiero generar un detalle por ancho de carril. Para este caso tenemos un ancho como tal de toda la calzada porque aquí podemos ver una junta longitudinal, ¿sí? A menos de que sea modulación de losas cortas. Adicional, yo tengo una vista en planta de cómo va a ser la distribución de cada uno de ellos. Esta parte de acá podemos ver que es las juntas transversales que yo tengo, es decir, los aceros que yo acabé de revisar como pasadores de carga. Sí, ellos en planta pues se van a ver de esta manera y mediante la junta longitudinal o mi junta como tal de construcción yo voy a tener mis barras de amarre o de anclaje, que es de acuerdo a mi tabla 6-1 y para las dovelas va a ser de acuerdo a mi tabla 6-2. Adicional, yo puedo especificar cuál va a ser el tipo de concreto que yo voy a utilizar en mi diseño, cuál va a ser la resistencia a la fluencia que yo voy a utilizar del acero, tanto para las barras lisas como para las barras corrugadas, consideraciones generales de construcción, de material granular que yo también puedo utilizar, cuál va a ser el CBR que voy a utilizar como mínimo bajo ese nivel de tránsito que yo voy a utilizar y demás. Es decir, yo puedo generar cada uno de esos detalles de esta especificación de acá. Y también puedo generar especificación de, eh, estas, de estas dovelas. ¿Sí? Para el caso de los soportes que van a tener cada uno de esos pasadores de carga o barras de transferencia para las dovelas, yo puedo utilizar diámetros de barra de 5/16 para esos soportes. No hay ningún inconveniente y ese detalle también lo podemos especificar acá. ¿Cuál es el propósito de eso? Pues generar ese plano detallado constructivo del cual yo necesito garantizar al momento de construir mi losa de pavimento. En obra que lo que yo entro a chequear, que la especificación del concreto, la especificación del acero sea la que esté constructivamente o lo que se vaya a hacer constructivamente en obra. Yo pueda revisar cada una de las separaciones entre ejes de estas barras de transferencia o pasadores y adicional las que van a unir las dos anchos de carril que yo tengo
para toda mi calzada, es decir, mis barras de anclaje o de amarre que va a tener perpendicularmente en toda mi junta de construcción o mi junta longitudinal. La bibliografía y de esta manera terminamos nuestra última unidad de competencia o unidad de aprendizaje que consistió en método Ashton 93 para el diseño de pavimentos rígidos. Teniendo en cuenta esta parte, en el ejercicio anterior revisamos un caso para el diseño INVIAS 2008. Tengan en cuenta esos parámetros del tránsito que yo les mencioné en esa presentación y calculen el espesor de esa losa de pavimento a ver cómo les da. Si no estoy mal, en la presentación anterior daba 22, 23 centímetros, si no estoy mal. Revisen cuánto les daría por metodología Ashton 93 el espesor en centímetros de esa losa de concreto hidráulico o esa espesor de el pavimento rígido.